Levante sus brazos y alabemos a nuestro Dios. Diga junto conmigo, sea el nombre de Jesucristo bendito. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Gracias, Señor. Y ahora tenemos un mensaje importantísimo de la palabra de Dios en el Salmo 42. Y le hemos intitulado a esta enseñanza, ¿en quién confiaré? Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, ¿en quién confiaré? Y vamos a leer a partir del versículo 1, que nos dice, como ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo, y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a orar con este salmo de la palabra del Señor. Padre, gracias te damos por tu palabra preciosa que nos das. Gracias por este regalo maravilloso del libro de los Salmos. Gracias, Señor, porque aquí podemos encontrar dónde está nuestra seguridad. Y nuestra seguridad en el único lugar donde puede estar es en ti. Gracias te damos y te pedimos que esta palabra penetre fuertemente en nuestros corazones y esta enseñanza traiga vida a nuestras vidas. Te pedimos que en todo momento de dificultad podamos recurrir a este precioso salmo y a la enseñanza que tú hoy nos darás. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa, La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Y hoy tenemos este precioso Salmo 42 y a esta enseñanza a la cual hemos intitulado ¿En quién confiaré? Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale, qué bueno que viniste. Ahora voltea al otro lado, dígale, qué bueno que viniste. Porque hoy tenemos una enseñanza muy práctica para todos el día de hoy. Y es que cualquiera de nosotros podemos estar pasando por momentos de dificultad, de angustia, de desesperación, de enfermedad, de dolor,
de situaciones económicas difíciles, de problemas conyugales, problemas en la familia, problemas en el trabajo, en el negocio, en todo donde estamos involucrados, y puede presentarse el momento en nuestra vida espiritual donde nosotros digamos: ¿me responderá Dios? ¿Tendrá Dios una respuesta para mí? Verdaderamente en esta ocasión, en el problema que estoy pasando, ¿tendré la respuesta positiva de parte de Dios? Y estas y muchas otras preguntas nos hacemos porque de alguna manera dudamos de la fidelidad de Dios. Y hoy vamos a hablar de esta enseñanza tremenda que es la fidelidad de Dios. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: la fidelidad de Dios. ¿Podremos nosotros creer y confiar en la fidelidad de Dios? Esta es una pregunta que cada uno de nosotros necesitamos hacernos y respondernos. La palabra del Señor nos muestra en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 13, que nos dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Y los hijos de Dios repetimos: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Bueno, algunos dicen que este era un pequeño canto que la iglesia temprana entonaba y decía: palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Tremenda palabra de nuestro Dios. Y vamos a meditar en varias cosas en este versículo. Lo que nos dice la palabra del Señor es que si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. Si nosotros fuésemos infieles, Él permanece fiel. ¿Qué quiere decir esto? Que en el momento más difícil de nuestras vidas, donde nosotros nos encontramos dudando, desesperados, angustiados, y no sabemos si Dios nos va a responder afirmativamente a nuestras oraciones, podemos estar seguros que Dios permanecerá fiel. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale: Dios permanecerá fiel. Dios permanecerá fiel. Y luego dice algo más, porque generalmente uno se centra en esta expresión que Dios permanece fiel. Y nos dice a continuación, Él no puede negarse a sí mismo. Alguien diga: Él no puede negarse a sí mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que Dios ha dicho, lo va a cumplir. Lo que Dios promete, lo va a hacer. Lo que Dios ha dicho, se va a cumplir. Así es que no solamente nos dice que si fuéramos infieles, Él permanece fiel, sino que nos dice además, Él no puede negarse a sí mismo. Tome en cuenta eso, porque vamos a seguir meditando en ello. La palabra infiel proviene del griego apisteo, y los hijos de Dios decimos apisteo, que quiere decir infidelidad, incredulidad, falta de fe y desobediencia. De modo que si nosotros dijéramos que el Señor es infiel, estaríamos diciendo que Él es incrédulo, que Él tiene falta de fe y que es desobediente. Así es que para nada.
Eso se nos aplica a nosotros, pero no se aplica a Él. ¿Ok? Entonces dice la palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vino a mí la palabra depender. Y fíjese lo que significa la palabra depender. Si tú vas al diccionario, depender significa estar bajo la protección, mando o autoridad de una persona. Estar bajo la protección, mando o autoridad de una persona. Fíjese que este lo dice el diccionario común, el diccionario popular, no es el diccionario de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú vas a un diccionario común, esto es lo que te dice. Depender es estar bajo autoridad, bajo protección, bajo la protección, mando y autoridad. Bajo la protección, mando y autoridad. Entonces, ¿qué significará depender de Dios? Depender de Dios significa que estamos bajo su protección, estamos bajo su mando y estamos bajo su autoridad. Y yo quiero decirte, ¿qué significará estar bajo la protección de Dios? Tremendo, ¿no? O sea, estar bajo la protección de Dios. Si tú dependes de Dios, bueno, tú estás bajo la protección de Dios, bajo el mando de Dios y bajo la autoridad de Dios. ¿Qué te puede pasar? Absolutamente nada, porque Dios no es un ser humano, Dios es Dios todopoderoso. Entonces, estar nosotros bajo su protección significa que nada ni nadie nos podrá hacer daño. ¿Por qué? Porque estamos bajo su protección, estamos bajo su mando y estamos bajo su autoridad. Bendito sea el nombre de Jesús. Dele gloria, honra y alabanza. Eso significa depender. Y cuando hablamos de fidelidad, estamos queriendo decir que Dios es siempre el mismo. Y los hijos de Dios repetimos, Dios es siempre el mismo. Y en todo esto estuvimos reflexionando. Y esto significa que Dios siempre hace lo correcto, que nunca falla, ni niega una sola de las promesas que ha hecho. También significa que Dios hará exactamente lo que Él dice que hará en cada ocasión, que no habrá un tiempo, ni siquiera un solo momento en el que Él no haga lo que ha dicho hacer. Por lo tanto, Él es confiable, seguro, puedes depender totalmente de Él, porque siempre existirá y permanecerá en lo que ha dicho. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. De modo que si tú crees en la fidelidad de Dios, puedes estar seguro. Voltee usted a ver a la persona que tiene a un lado y dígale, si tú crees en la fidelidad de Dios, puedes estar seguro. Y no solamente seguro, tranquilo. Tranquilo. ¿Por qué? Porque yo confío en la fidelidad de Dios. Y saben, si nosotros creemos que Dios es omnisciente, omnipresente, todo misericordioso, todo amoroso, omnipresente, pero no creemos que Dios sea fiel, esto va a echar por tierra todo aquello que hemos creído. Porque entonces diríamos, es que Dios es todopoderoso, a veces sí y a veces no. Dios es todo bondadoso, a veces sí y a veces no. Dios es omnipresente, que quiere decir que está en todas partes, a veces sí y a veces no. Dios es omnisciente, que quiere decir que lo sabe todo, a veces sí y a veces no. Pues definitivamente Dios es fiel. Y eso significa que Dios será fiel siempre. Será fiel omnisciente, fiel todopoderoso, fiel todo amoroso, fiel omnipresente, etcétera. Que siempre lo será. Si Dios no siempre lo fuera,
esto nos pondría en graves dificultades, porque nunca sabríamos si Dios nos va a contestar afirmativamente o negativamente a lo que le pedimos. Pero Dios es fiel. Tú imagínate que nosotros orásemos y pensáramos, pues quién sabe si Dios lo irá a hacer esta vez. Ya me lo hizo en el pasado, ya me lo hizo en tal ocasión, en tal otra, pero no estoy seguro que en esta ocasión Dios lo vaya a hacer, Dios me vaya a contestar. Eso sería una gran tragedia. ¿Por qué? Porque estaríamos pensando que Dios a veces cumple su palabra y a veces no cumple su palabra. Y mis amados, dice el Señor en su palabra, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. No puede negarse a sí mismo. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Qué quiere decir cuando decimos que Dios es fiel? Oiga esto. Cuando decimos que Dios es fiel, estamos diciendo que Dios es absolutamente el mismo, siempre, todas las veces, que puede ser confiable en cada ocasión, en cada situación, en cada tiempo, no importando las circunstancias. Lo voy a repetir porque es maravilloso esto. Cuando decimos que Dios es fiel, estamos diciendo que Él es absolutamente el mismo siempre, todas las veces, que puede ser confiable en cada ocasión, en cada situación, en todo tiempo, no importando las circunstancias. Así es que podemos tener completa paz de saber que si oramos y pedimos a Dios, Él nos va a contestar positivamente, afirmativamente, en base a sus promesas en gloria en Cristo Jesús. Y eso significa que podemos estar tranquilos, podemos estar seguros de que Dios nos va a contestar y que nos va a contestar en base a lo que le pedimos. Y vamos a estar hurgando, vamos a estar meditando, escudriñando en esto. Así que hemos concluido que Dios es fiel. Y si no fuese fiel, todos los demás atributos no significarían prácticamente nada para nosotros. Dios es fiel. Y cuando decimos que Dios es fiel, estamos diciendo que Él es verdaderamente quien es. Que Él hará exactamente lo que ha prometido hacer. Y que no hay variabilidad, que no hay nada que cambie respecto a Él. De modo que cuando decimos que Dios es todopoderoso, estamos diciendo que Dios es todopoderoso todo el tiempo. Cuando estamos diciendo que Él es amoroso, estamos diciendo que Él es amoroso todo el tiempo. Cuando estamos diciendo que Dios hace sus pactos y sus promesas, las cumple, estamos diciendo que Él hace y cumple sus promesas todo el tiempo. Bendito sea el Señor. Y fíjese esto que le voy a decir. Dios ha hecho pactos. Y los hijos de Dios repetimos, Dios ha hecho pactos, convenios y compromisos. Y los hijos de Dios repetimos, Dios ha hecho pactos, convenios y compromisos. ¿Para qué los haría? ¿Para luego decir que siempre no? Para nada. Dios ha hecho pactos, convenios y compromisos en su palabra para con nosotros. Y esos pactos, convenios y compromisos los ha hecho basándose en su fidelidad. Esto quiere decir que Dios va a cumplir esos pactos, esos convenios y esos compromisos. Recordando 2 de Timoteo 2:13 nos dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, no puede negarse a sí mismo. Y antes de proseguir, déjeme darle Deuteronomio capítulo 7, versículo 9, que me parece muy importante cuando hablamos de la fidelidad de Dios. Deuteronomio 7, versículo 9. Este puede memorizarlo, marcarlo, especialmente en su Biblia, porque es muy importante.
nos dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Tremenda palabra de nuestro Señor. Una vez más, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Mis amados hermanos, déjeme ayudarle a meditar en este versículo que nos dice no solamente que Dios es fiel, sino que nos dice que Él guarda el pacto y la misericordia. Y nosotros hasta ahí nos quedamos porque generalmente no analizamos bien las Escrituras y nos quedamos con la promesa. Y decimos, bueno, Dios es fiel, Él guarda el pacto y guarda la misericordia. Y tan. Pero no nos fijamos en lo que dice a continuación. Lo que dice a continuación es, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y los hijos de Dios repetimos, a los que le aman y guardan sus mandamientos. Y luego nos dice, hasta 1000 generaciones. Así es que, mis amados, le voy a dar esta clave. Tú puedes estar seguro que Dios es fiel y que Él va a cumplir exactamente lo que dice que va a cumplir. Que Él va a cumplir su pacto, su convenio y su compromiso. Que Dios va a cumplir su promesa. Solamente... tomaron pastillas para la mente. Bendito sea el Señor. Hay una condición. A los que le aman y guardan sus mandamientos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para cerciorarnos que verdaderamente Dios va a cumplir lo que promete en sus pactos, convenios y compromisos, en sus promesas, es asegurarnos, y voltea a ver a la persona que tiene a un lado, dígale, asegurarnos que verdaderamente le amamos y cumplir y guardamos sus mandamientos. ¿Me está escuchando? Y sabe que tú como yo, o yo como tú, somos dados a pedirle perdón a Dios, porque una de las condiciones fundamentales para recibir respuesta de Dios es pedirle perdón a Dios. Entonces le pedimos perdón a Dios, pero se lo pedimos sin arrepentimiento. Esto quiere decir que le decimos al Señor, perdóname de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, pero no hay en nuestro corazón un arrepentimiento verdadero. ¿Qué quiere decir un arrepentimiento verdadero? Que no estás dispuesto a abandonar ese pecado. ¿Me estás siguiendo? Cuando no hay arrepentimiento es que no estás dispuesto a abandonar ese pecado. Y si tú no estás dispuesto a abandonar totalmente ese pecado, Dios no te puede bendecir. Y frecuentemente nosotros no tenemos oraciones contestadas porque sí oramos en base a sus pactos, convenios y compromisos, en base a sus promesas, pero fallamos en la parte que nos toca a nosotros, que es amarle y guardar sus mandamientos. ¿Y qué es lo que hacemos? No tenemos arrepentimiento verdadero y entonces Dios no va a cumplir su promesa. No porque Él no sea fiel, sino porque tú no eres fiel. ¿Está comprendiendo? Entonces debemos asegurarnos que hemos ido con el Señor, hemos pedido perdón y nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos invocado la sangre de Jesucristo. Otra cosa que tenemos que cerciorarnos es si la situación por la que estamos orando no sea una situación en la palabra que causa una sentencia de muerte. Y los hijos de Dios decimos sentencia de muerte.
Cuando nosotros oramos y no tenemos el discernimiento espiritual de las Escrituras, al menos a todos nos falta tener un discernimiento completo, pero ni siquiera un discernimiento mediano, entonces podemos perder de vista que la palabra de Dios tiene ya sentencias a pecados específicos o a situaciones específicas. Voy a ponerle un ejemplo. La palabra del Señor dice, el que matare, él también morirá. Eso es lo que dice en el Antiguo Testamento. Entonces, Urías, Eteo, el esposo de Betsabé, fue muerto por causa del rey David. ¿Cuál fue lo que pasó? Lo que pasó es que Dios lo expuso delante del profeta Natán, ahí se evidenció su situación, y no murió el rey David, murió su hijo, el primogénito que tuvo con Betsabé. Entonces, Dios celebró una sentencia de muerte que no cayó en su persona, pero cayó en su hijo primogénito. Dios tiene sentencias específicas en la palabra. La paga del pecado es muerte. Y así sucesivamente, Dios tiene sentencias específicas y Dios no va a violar su palabra. Y los hijos de Dios repetimos, Dios no va a violar su palabra. Nosotros podemos hacernos los chistosos y los graciosos y decirle al Señor que deje de cumplir su palabra, ¿verdad? Es decir, Señor, ante esta situación yo sé que tú tienes un juicio ya hecho, pero yo te pido extiendas tu misericordia y no hagas lo que dices que vas a hacer. ¿Qué le parece? Bueno, eso es bastante aventurado hacerlo, ¿verdad? Le estamos diciendo a Dios que no cumpla su palabra en cosas que Él ya ha determinado hacer. No va a funcionar. También nos dice la palabra del Señor en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y siguientes. Segunda a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 y siguientes. ¿Qué nos dice? No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Dos casos diferentes. Uno de ellos, la chica que va con el pastor y le dice, pastor, quiero casarme. Muy bien. ¿Y con quién te quieres casar? Con fulano de tal. Le digo, ¿y es creyente? Dice, no sé, pero me quiero casar con él. ¿Qué está ocurriendo? Una violación a la palabra de Dios, porque dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Dios no va a cambiar, Dios no va a modificar su palabra. Entonces, si tú te quieres casar con un inconverso o con una inconversa, pues definitivamente estás fuera de la palabra de Dios, porque Dios ya tiene una sentencia específica sobre esa situación. En una ocasión va otra chica con el pastor y le dice, oiga pastor, fíjese que Dios me está guiando a casarme. Qué bien, bendito sea el Señor. ¿Y con quién te está guiando a casarte? Pues con Lorenzo. Y entonces el pastor le dice, pero ¿cómo te puede estar guiando el Señor a casarte con Lorenzo si Lorenzo ya es casado?
Entonces le está pidiendo al Señor que Él viole su palabra y que Él realice una unión entre una persona soltera y una persona que ya es casada. O sea, Dios tiene sentencias en su palabra. El que si uniere a otro hombre como con mujer, el tal sea apedreado, muerto. Ahora le vamos a decir a Dios, no, olvídate de eso que dices. La persona homosexual es una simple manera diferente de ejercer la sexualidad y no hay ningún problema, Dios. Bueno, Dios nos dice en su palabra que el pecado de homosexualidad es un pecado de muerte. Entonces, Dios no va a cambiar. Dios tiene sentencias específicas sobre situaciones específicas. Muy bien. También quiero compartirle Primera de Juan 3:22. Primera de Juan 3:22. Esta es muy importante también. La puede poner a la par que Deuteronomio 7, versículo 9. Y nos dice Primera de Juan 3:22. Y cualquiera cosa, alguien diga cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué pasó? Dice el Señor en su palabra. Y cualquiera cosa, alguien diga cualquiera cosa. ¿Qué significa eso? Pues cualquiera cosa, cualquier cosa que tú le pidas a Dios. Ya es tremendo esto, ya se abrió el panorama. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Qué podemos decir? Que Dios nos va a dar todo lo que le pidamos. A ver, gozo en la casa de Dios. ¿No te gozas? La palabra dice que Dios nos dará todo lo que le pidamos, con una condición: si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Y qué pasa si tú no guardas sus mandamientos y no haces las cosas que son agradables a Dios? Pues no recibes tan. En una ocasión, una chica que yo le decía la Fuente de Monterrey encarnada, porque era una chica que lloraba, pero nunca he visto a alguien que ha llorado más que ella. Y estaba conmigo en la consejería y estaba llore. Y le digo, ¿por qué lloras? Es que Dios no me da lo que dice que me va a dar. Dios no me cumple su palabra. Digo, pero ¿cómo? No puede ser, Dios siempre cumple su palabra. Y entonces decía, no, porque yo le he estado pidiendo a Dios cosas y Dios no me las ha dado, y no me las ha dado, y llore. Y le digo, a ver, vamos a ir a Primera de Juan 3:22, que la mejor cosa que tú puedes hacer al aconsejar es ir a la palabra. Primera de Juan 3:22 dice, a ver, léele, le decía, cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Y le decía yo, ¿qué tal? Oh, está muy bien. Cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. ¿Y qué más dice? Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y le pregunté yo a ella, ¿tú guardas los mandamientos de Dios? Dijo, no. ¿Y tú haces las cosas que son agradables delante de Él? Y ella dijo, no. Dije, entonces no puedes recibir nada. Entonces no recibes nada. Punto. Entonces, Deuteronomio 7:9, Primera de Juan 3:22, nos hablan que tenemos que cerciorarnos que cuando le pedimos algo a Dios, y estoy hablando cuando verdaderamente tienes necesidad, no, Señor, quítame esta gripa que traigo, ¿verdad? Sino una cosa seria por la cual estás tú pasando, un trabajo, el matrimonio, algo de la familia, algo que es verdaderamente serio y le estás pidiendo a Dios, cerciórate de guardar sus mandamientos y hacer las cosas que son agradables delante de Él. Porque si no te cercioras de eso, no vas a poder recibir. La otra cosa que debemos cerciorarnos es si en las Escrituras hay una situación semejante a la nuestra. Y los hijos de Dios repetimos, si en las Escrituras
hay una situación semejante a la nuestra. Y entonces vamos a ver cómo fue que Dios procedió en esa ocasión. Porque eso es lo que va a repetir en tu necesidad. Muy bien, entonces debemos cerciorarnos que guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Nos dice el Salmo 33, versículo 4. Salmo 33, versículo 4. Fíjese usted, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Bendito sea el Señor. La Nueva Versión Internacional nos dice, Él es fiel en todo lo que hace. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. El atributo máximo de Dios es la fidelidad. Y nos dice Lamentaciones 3, versículos 22 y siguientes. Lamentaciones está inmediatamente después de Jeremías. Es de esos libros que frecuentemente la gente no lee. Y nos dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca, alguien diga nunca, nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en Él esperaré. Bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Démosle gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Meditamos en este pasaje que nos dice que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. ¿Tú crees que hayas hecho cosas en tu vida cristiana que merecen juicio de Dios y no te han venido? Levante la mano. Todos nosotros. Bueno, entonces podemos entender lo que dice el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Atención, porque nunca decayeron sus misericordias. Bendito sea el Señor. Nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23. Nuevas son cada mañana. Alguien diga, nuevas son cada mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que tú puedes esperar al día siguiente bendición de Dios. Si pasas todo el día en aflicción, tú puedes esperar que la mañana siguiente va a haber bendición. Dice la palabra también, por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Por la noche es el lloro, el gozo viene por la mañana. Bendito sea Jesucristo. Muchas noches yo las he pasado llorando, muchas noches, pero sabiendo que el gozo viene por la mañana. Dice la King James Version, dice, joy cometh in the morning. El gozo viene por la mañana. Joy cometh in the morning. El gozo viene por la mañana. Por la noche puedes estar llorando, pero el gozo viene por la mañana. El gozo viene por la mañana. El gozo viene por la mañana. Bendito sea Jesucristo. Y nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Atención, versículo 24. Mi porción es Jehová. No el dinero, no el mundo, no un amorcito que tengo yo por ahí, no, sino el Señor, el Señor. Mi porción es Jehová. ¿Sabe que cuando yo me convertí y estuve leyendo la palabra de Dios originalmente, pues leí el pasaje donde Dios dice lo que le daba a cada tribu? Y para la tribu de Isaacar esto, y para la tribu de Aser lo otro, y para la tribu de Benjamín lo otro, y de Neftalí lo otro. Y leí toda la lista, ¿verdad? Y sabe que faltaba una tribu, y la tribu que faltaba era la tribu de Leví.
Y cada pastor, cada obrero de tiempo completo, misionero, pertenecemos bíblicamente a la tribu de Leví, y lo digo entre comillas. Y entonces yo decía, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Oye, para la tribu de Leví no le dejaste nada, tanto para Isaacar, tanto para Zabulón, tanto para Neftalí, tanto para el otro y el otro y el otro, y para mí nada. Y volteo la hoja y dice, y para Leví yo voy a ser su posesión. Dicho de otra manera, no, nada de la tierra, tu posesión soy yo. Y entonces yo le dije, bueno, Señor, esa es la gran diferencia. No recibo nada de la tierra, pero recibo todo de Él. Bendito sea el Señor. Y aquí fíjese lo que nos dice. Mi porción es Jehová. ¿Qué es tu porción? Tu trabajo, tu negocio, tu escuela, tu carrera, tu profesión, tu dinero, tu carro, tu casa, todo eso junto. ¿Esa es tu porción? Bueno, debe ser tu porción el Señor. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en Él esperaré. No esperes en personas, no esperes en cosas, no esperes en el dinero, ni en la casa, ni en el carro, ni en todo lo demás, ni en un amigo, ni en el presidente, ni el gobernador, ni en nadie. Tu porción es Jehová, por tanto, en Él esperaré. Versículo 25, atención. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Y fíjese usted lo que nos dice a continuación. Al alma que le busca. ¿Tú lo estás buscando? ¿Sabe qué? Yo a veces pienso que muchos no lo están buscando. Sus oraciones son pobres, si es que las tienen. Su lectura de la palabra es pobre, si es que la tienen. Entonces, ¿cómo podemos estar recibiendo bendición de Dios? Casi esperamos las bendiciones así por ósmosis. Es decir, que nomás recibiendo y recibiendo bendiciones sin hacer nada. No. Aquí dice la palabra que bueno es Jehová a los que en Él esperan, al alma que le busca. Y concluye el versículo 26 diciéndonos, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. ¿Qué quiere decir? Que si tú haces todo lo que he mencionado, ahora cállate la boca. ¿Ok? Si tú ya hiciste todo lo que quedamos hasta hace un momento, cállate la boca y deja que Dios obre en esa situación. Frecuentemente no practicamos el versículo que dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No echamos la carga sobre Él, sino que a veces nada más la ponemos ahí y seguimos cargando esa carga nosotros. Así es que, dice el Señor, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bendito sea el Señor Jesucristo. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La pregunta es si verdaderamente hace la diferencia el creer en la fidelidad de Dios o no. Definitivamente hace la diferencia si tú crees que Dios es fiel. Si tú crees que Dios es fiel, tú puedes estar tranquilo, porque Dios va a ser fiel en aquello que prometió. La base de nuestra fe, fíjese esto, la base de nuestra fe radica en el hecho apabullante de que Dios es fiel. Si ves una promesa, Él va a cumplir la promesa. Si ha hecho una profecía, esa profecía se cumplió, se está cumpliendo o se va a cumplir. Si dice que va a responder a tus oraciones, Él va a responder a tus oraciones, porque Él es fiel. Imagínate que si vas a orar y no piensas que Dios sea fiel, ¿cómo te encontrarás? Si vas a orar y no piensas que Dios es fiel, pues te vas a quedar preocupado pensando, pues quién sabe, ya le pedí al Señor, pero quién sabe si recibiré lo que le he pedido, etcétera, etcétera. Pues ese es un grave problema. Pero fíjese lo que nos dice la primera carta de Juan en el capítulo 5, versículos 14 y 15. Primera de Juan 5.
Este se nos olvida frecuentemente porque pensamos en 1 Juan 5:20, que es muy importante, que nos dice que el versículo 20 lo voy a recordar, que dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido, y los hijos de Dios decimos, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale entendimiento. ¿Tienes entendimiento? Fíjese. Para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Dele gloria, honra, alabanza al Cordero de Dios. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero a la vez es Dios mismo, Dios Todopoderoso. Amén. Ahora regresamos a 1 Juan 5, 14 y 15, que nos dice, y esta es la confianza. ¿Alguien diga confianza? ¿Qué quiere decir confianza? Que estás tranquilo, ¿verdad? Estoy tranquilo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo todos. Versículo 15, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú le pides algo al Señor, conforme a su palabra, Él te oye. Y que si te oye, Él te la va a dar. Punto. Si tú pides algo conforme a su voluntad, Él promete oírnos. Y si promete oírnos en eso que le estamos pidiendo, Él también promete concedernos lo que le hemos pedido. ¿No le parece maravilloso? Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. ¡Qué maravilla! Por eso quiere decir que todo lo que yo le pida a Dios, Él me lo va a dar. Solamente tengo que cerciorarme de dos cosas. Número 1, de mi arrepentimiento. Número 2, si estoy guardando las cosas, estoy guardando sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y un tercero, que es si Dios no ha emitido un juicio respecto a esa situación. 3 cosas que tenemos que meditar cuando estamos pidiendo algo muy serio. No, para hacer peticiones así simples que hacemos todos los días, no necesitas meditar tanto, pero si estamos pidiendo algo que es verdaderamente serio, tenemos que meditar en esas 3 cosas. Así es que nos dice la palabra del Señor que si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Ahora vamos a ir a 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Este es otro muy importante. Importantísimo. ¿Qué nos dice? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Bendito sea Jesucristo. Déjeme decirle algo. La palabra tentación en griego es la palabra peirasmos. Y los hijos de Dios repetimos peirasmos. A mí no me gusta enseñar cosas que no van a servir. Por lo tanto, esto que digo debe servir. ¿Por qué peirasmos? Porque la palabra peirasmos significa 2 cosas. Significa tentación y también significa prueba. Voltea a ver la persona que tiene a un lado y dígale prueba. Así es que, ¿qué nos quería decir aquí el Señor si intercambiamos la palabra tentación por la palabra prueba? No os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados
más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. ¿Hace la diferencia eso o no? Claro que sí. ¿Qué quiere decir? Que tú y yo nunca tendremos una prueba que sea superior a nuestras fuerzas. Si estás pasando por una dificultad tremenda, Dios te dice, no va a ser superior a tus fuerzas. Y entonces tú puedes orar y decirle al Señor, Señor, tú dices en tu palabra, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, sino fiel es Dios, que juntamente con la prueba me dará la salida para que pueda resistir. Señor, no puedo con esta prueba, quítamela. Y entonces Dios la va a quitar porque estás orando en base a la palabra de Dios, estás guardando sus mandamientos, estás haciendo las cosas que son agradables delante de Él, te has arrepentido y además te has fijado que Dios no tiene ninguna sentencia negativa respecto a eso que le estás pidiendo. Conclusión, lo vas a recibir. Entonces, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportar. Y yo le decía al Señor, esta prueba por la que estoy pasando es superior a mis fuerzas. Te pido que me la quites. ¿Y qué cree que pasó? No me quitó una, me quitó 2 de las 3 que le pedí, ¿verdad? Y la otra, pues, estaba en la lista de las sentencias. Entonces, ¿qué pasó? Oré conforme a la voluntad de Dios, oré en base a la palabra de Dios, me cercioré que cumplía los mandamientos, me cercioré que obedezco su palabra, me cercioré de haberme arrepentido. Conclusión, recibí respuesta. Entonces tú también debes hacer lo mismo, cerciorarte de todo eso. Ahora fíjese, si Dios no fuera fiel, si Dios a veces cumpliera su palabra y a veces no, ¿en qué situación nos pondría? Oiga esto que le voy a decir, tomando en cuenta la salvación. El mismo Dios que promete que no nos va a sobrevenir ninguna prueba que no sea humana, es el mismo Dios que dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Entonces, si Dios no me cumplió con la promesa que le pedí, con la petición que le hice, entonces no tengo seguridad de que Dios me vaya a salvar. ¿Sí me está comprendiendo? Porque el mismo Dios que promete darnos sus promesas, contestar nuestras peticiones, es el mismo Dios que promete salvarnos. Entonces, si yo no le creo a Dios que Él me va a contestar lo que le estoy pidiendo, pues tampoco creo en mi salvación, porque es el mismo Dios el que promete las cosas. Entonces, cuidado de decir que Dios no es fiel. Dios es fiel y Dios cumple su palabra. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces tenemos la seguridad de que cada persona que hace a Jesucristo su Salvador personal va al cielo. Pero también tenemos la seguridad en la palabra de Dios que cada persona que rechaza a Jesucristo va a condenación eterna. ¿Por qué? Porque dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Mis amados, Dios es fiel y Dios cumplirá exactamente lo que ha prometido. Por lo tanto, podemos estar tranquilos, podemos estar confiados de que Él hará lo que ha prometido hacer. No tengas la menor duda, Él va a cumplir lo que ha prometido hacer. Lo que tú le estás pidiendo, que es en base a la palabra de Dios, Él te lo contestará. ¿Por qué? Porque es un Dios fiel. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero de Dios. Fíjese, Romanos 8:32. Romanos 8:32. Este es un versículo muy valioso también. ¿Qué nos dice?
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mis amados, si Dios nos dio a Cristo cuando éramos perdidos, ¿cuánto más hará por nosotros ahora que somos creyentes? Si Dios nos dio a Jesús cuando nosotros estábamos perdidos, ¿cuánto más hará por nosotros ahora que somos creyentes y ahora que tenemos a Jesús en nuestro corazón? Pues en base a Romanos 8:32 y otros, mucho más, mucho más. Bendito sea el Señor Jesús. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios perdón por toda forma de pensamiento que hayamos tenido de dudar de su fidelidad, de dudar de que Dios no vaya a cumplir lo que Él nos promete en su palabra. Padre Celestial, ore junto conmigo en voz alta. Padre Celestial, me pongo delante de ti en esta hora y quiero pedirte perdón por las veces que he dudado de tu palabra. He dudado si mis peticiones van a ser contestadas afirmativamente. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Porque he creído que en esta ocasión tú no contestarás a mi petición. Perdóname, me arrepiento, lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, quiero decirte que estoy rendido a ti. Dejo de lado y renuncio a todo pecado en mi vida. Lávame con la sangre de Jesucristo. Señor Dios, Rey Celestial, creo que tú eres un Dios fiel y que tú vas a responder afirmativamente a mis peticiones, porque tú dices en tu palabra, y si Él oye cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Padre, te pido que me bendigas. Sácame adelante de esta situación en la que estoy viviendo y bendice a mi familia, bendice a mi esposa, bendice a mi esposo, bendice a mis hijos. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Nunca dudes de la palabra de Dios. Si Dios lo dice, Él lo va a cumplir. La respuesta puede ser inmediata o puede tardar. Recuérdese que Dios contesta de tres formas: sí, no y espera. Voltea a ver a la persona que tiene a un lado y dígale sí, no y espera. Es como Dios responde. Nos dice que sí, nos dice que no o nos dice que esperemos. Y eso es lo que vamos a hacer. Amén. ¿Quién va a estar tranquilo a partir de hoy? ¿Aquellos no van a estar tranquilos? Levante la mano si va a estar tranquilo. ¿Por qué va a estar tranquilo? Porque va a confiar ¿en qué? ¿Va a confiar en qué? En la fidelidad de Dios. Amén.